Fundamentalmente hay una reducción muy grande del tamaño del hábitat del río Paraná. Sabemos que el río Paraná tiene el cauce principal, que ustedes lo tienen ahí frente a la ciudad de Paraná, y tiene una extensa llanura aluvial que tiene más entre 20 y 30 kilómetros, y esa llanura aluvial es la que hoy está principalmente desconectada del cauce principal. En el ciclo de vida de las especies, fundamentalmente de las especies migratorias, cuando hay periodos decrecientes, los peces desovan y los larvas y juveniles entran a estos sitios de lagunas y bañados para cursar los primeros años de vida, el primero o y el segundo año de vida, que son la fase de crecimiento y son importantes para la supervivencia de estos juveniles. Hoy en día, y ya desde agosto del 2019, estos sitios están prácticamente inaccesibles para los juveniles y larvas que son liberadas por los peces adultos, y eso reduce enormemente la supervivencia y el éxito reproductivo de las especies migratorias. Entonces, en esta situación es esperable que en los próximos años tengamos una menor producción pesquera. Entonces, bueno, habría que tomar medidas al respecto. No digo medidas drásticas como el cierre total de la pesca, la prohibición total de la pesca, sino más bien medidas graduales. Las investigaciones que se han hecho en las últimas décadas, quizá entre las medidas más pertinentes que se pueden tomar es considerar el área inundada año por año y empezar a tomar medidas a los años siguientes, a los 2 o 3 años posteriores a esas situaciones, que son cuando las larvas juveniles ya toman un tamaño que es suficiente para la pesca. O sea, lo que quiero decir es que las medidas que se tienen que tomar no tienen que ser medidas a corto plazo y drásticas, sino medidas a largo plazo. ¿Sí? Las especies migratorias tienen ciclos de vida muy largos, de 10 o 15 años, y eso es desde la perspectiva que hay que interpretar esta situación. Pablo, estamos viendo imágenes de grandes ejemplares. En este caso veíamos una raya de gran tamaño, aquí, bueno, un surubí. Hay discusiones siempre sobre cómo es el tema de los reproductores en la especie de surubí, por el tema de los tamaños, los pesos, qué conviene a la hora de la liberación o no, o en el consumo. Siempre ha habido una discusión en ese sentido. Le quería preguntar justamente, ¿qué pasa con los ejemplares de gran tamaño, con esta bajante? Si quedan varados, si quedan en pozos, porque se ha dado en las últimas jornadas de capturas de peces de gran tamaño, no solamente en pesca comercial, sino también en pesca deportiva. Y también qué pasa con justamente el resto de los peces, hacia dónde van con estos riachos o segundos cursos de agua que han quedado secos. Usted mencionaba también las lagunas, que hay muchas que se han secado y no son lugar tradicional de desove. ¿Qué pasa con los chicos y los grandes en esta bajante histórica del río? Bueno, en primer término, cuando el río baja, estas especies de gran porte generalmente tienen ya adaptaciones para detectar periodos de bajante, y lo primero que hacen es migrar hacia el cauce principal, y hoy en día todas esas especies están de alguna manera confinadas o concentradas en el cauce principal, que no es un tamaño, no es un cuerpo de agua menor. El río Paraná sigue teniendo más de 1 kilómetro de ancho y 15 o 20 metros de profundidad, dependiendo del sitio. Algunos estudios muestran que los pozones de erosión, que son áreas muy profundas, que pueden llegar a tener hasta 30 metros de profundidad, suelen servir de refugio en estas situaciones para los grandes peces. Las respuestas de estos peces de gran porte a esta bajante extraordinaria depende mucho de la especie. Las especies depredadoras como el surubí, en cierto modo, se benefician porque están confinadas junto a sus presas, como tanto el sábalo como muchísimas otras especies de menor porte, y entonces tienen mejor acceso a las presas. Los resultados de estas imágenes que se están viendo sobre individuos de gran porte se deben a este fenómeno de concentración de la fauna en el cauce principal. Como le decía al principio, el valle aluvial tiene casi 30 kilómetros de extensión, y eso hace que cuando el río baja, todo ese enorme laberinto de cuerpos de agua de riachos, arroyos, lagunas conectadas, lagunas aisladas, termina confinándose
en el cauce principal. Y eso un poquito explica las capturas de especies de gran porte en el cauce principal. Con respecto a la conservación de estas especies, digamos, las recomendaciones actuales, que bueno, no son tomadas de la misma manera por cada provincia hoy tiene una legislación pesquera diferente. Sí, con un mismo río, suena ilógico, ¿no? Siempre fue ilógico. Un mismo río con distinta legislación. Cruzamos acá en Paraná, cruzamos la mitad del río hacia el otro lado, enfrente nomás hay otra legislación en el mismo curso de agua. Eso es en cierto modo un problema porque parte de la misma Constitución Nacional que da a las provincias soberanía sobre los recursos naturales. Entonces, hay una ley suprema que está, digamos, determinando que cada provincia tenga el derecho de definir su propia legislación sobre los recursos naturales. Igual hay espacios como el Consejo Federal Pesquero, donde hoy en día se está intentando coordinar estas medidas. Hace muy poquito salió un compilado sobre las distintas normativas que hay en todas las provincias, comparándola y notando las diferencias, que eso es fundamental. En particular con estas especies de gran porte, se habla hoy de proteger tanto los juveniles como los grandes individuos que le llaman los mega reproductores. Esas especies como el surubí que vimos que pescaron hace poco de 40 kilos de peso, tienen o pueden desovar mucho más huevos por kilo de peso que un surubí de menor tamaño. Es decir, si un surubí de 10 kilos pone 100.000 huevos, un surubí de 20 kilos no va a poner 200.000 huevos, sino va a poner quizá más 300.000. O sea, en promedio tienen más fuerza reproductiva y eso es a los que se tiende a conservar. Entonces, la pesca tiene que estar destinada a tamaños intermedios, ni tan chicos para dejar que crezcan, ni tan grandes para dejar esos individuos megareproductores que son importantes para sostener la productividad del sistema. Pablo, usted recién mencionaba al sábalo. ¿Puede explicar por qué el sábalo se considera vital en el ciclo reproductivo de la fauna ictícola del río? Bien, el sábalo es importante, es una especie que en las capturas científicas más o menos representa el 20% del peso de todos los peces. En el tramo medio del Paraná tenemos unas 230 especies y el hecho de que una sola represente el 20% del volumen total es un número enorme y eso muestra las dominancias. La característica del sábalo y que favorece muchísimo el funcionamiento del sistema y la productividad también de la pesca es que toma la energía que está en los sedimentos del fondo, que nosotros le llamamos detritos, o sea, tanto fundamentalmente los tejidos vegetales, de plantas, los tejidos de las algas muertas y de otros animales van a parar al detrito y eso se deposita en el fondo y estos animales van recolectando, vamos a decir, la basura del sistema, se alimentan de ese material en descomposición que también tiene bacterias y hongos y esa energía queda disponible en el tejido de estos peces que son canalizados hacia los grandes depredadores como el sábalo y el surubí. Igualmente el sábalo no es el único, porque hay unas 20 o 30 especies más, entre los cuales podemos hablar de sabalitos, que son unas 10 especies más que acompañan al sábalo y son muy importantes en la dieta de estos peces, y también las viejas del agua, que son también detritívoras.